Unión por la Patria, pero después lo vamos a hablar. Lo tengo a José Ignacio de Mendiguren, el Vasco Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo. De Mendiguren, Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Rial? Buenos días, muy bien. Bien. Bueno, excelente, vamos a arrancar por esta excelente noticia que son los BRICS, ¿no? Que para la oposición es una cosa terrible, es entrar en el infierno casi. Es realmente incomprensible, ¿no? Porque yo con este criterio vayámonos de las Naciones Unidas, claro, vayámonos del Consejo de Seguridad, salgamos del Banco Mundial, salgamos del Fondo Monetario Internacional, porque a ninguno se le ocurrió expulsar a estos países. Pero además hay que tener coherencia. Si tenemos cuando el presidente Macri viajó a Sudáfrica para pedir por favor ingresar a los BRICS, pero además hay otros temas concretos. Hoy tanto Brasil como China es el principal aliados comerciales de la Argentina, tanto por la compra de insumos, por las ventas que hacemos. Pues yo pregunto, porque esas posturas tan terminantes, Real, no soportan ninguna repregunta. Porque a mí me gustaría decirle, bueno, nos vamos de China. Me quieren decir a quién le vendemos, por ejemplo, yo soy productor agropecuario. La vaca vieja, que es la que ya tuvo todas las crías y la dejábamos morir en el campo porque no tenía valor, apareció China en el mercado y hoy el precio de valor de reposición de esa vaca es igual, el precio de venta igual a una reposición. Esto para el campo le ha cambiado los números en forma significativa. ¿Qué hacemos otra vez? ¿Volvemos a quemar las vacas en los campos? Habría que tener, allá hay un banco de desarrollo para la región. Esto es una cosa importantísima, que tengamos otra fuente de financiamiento. Vasco, productos, Jorge, sí. Los productos que nosotros como industriales con tecnología intermedia podemos vender, precisamente van sobre estos países. Nosotros no le vamos a vender biodiesel a Estados Unidos, al contrario, nos tiraron 1.300 millones de dólares de exportaciones que teníamos. ¿Qué vamos a hacer con el biodiesel? ¿No lo vamos a comer o podemos ir a otros mercados? Hoy Argentina, Jorge, el 85% del trigo que produce todavía lo vendemos a granel, a $350. ¿Sabe cuánto es el kilo de eso transformado en fideo? $2.000 la tonelada. Ahora, ¿qué tenemos que vender? ¿Seguir vendiendo trigo a granel o vender fideo? Para vender fideo hay que ir a estos países que sí nos compran, ni la Unión Europea ni Estados Unidos lo hacen. Pero además se ha demostrado en los últimos 2 años que estos países, como Estados Unidos, Europa, han encarado un proceso de reindustrialización enorme. ¿En qué consiste? En la mayor protección de los últimos 50 años a sus mercados de valor agregado. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Seguimos al mundo tratando de que nos compren lo que ellos les hace falta, que es trigo a granel, maíz a granel, soja a granel. ¿Cómo salimos de la situación que estamos? Entonces es incomprensible, desde lo político, desde lo económico. Ahora, sería bueno que respondan a esto, porque yo siento algunas propuestas, Jorge, que me acalambran. Lo que pasa es que lo único es negarse por negarse, Vasco, porque a ver, Milei dice no voy a negociar con comunistas, punto. Y Patricia Bullrich dice, si yo soy presidenta salimos de los BRICS al toque. No hay una respuesta concreta ni coherente ahí. Pero por eso, cuando usted le hace la pregunta que corresponde, que veo que nadie se la hace, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estos dólares que necesitamos entregar? ¿Usted tiene un comprador ya para que lo lleve? ¿Usted tiene un proveedor de insumos como que hoy la industria está recibiendo de estos 2 países? El otro dice destruir el Mercosur. ¿Pero tiene otro proyecto estratégico de integración? No, pero este lo destruyo. Pero además, Jorge, cuando uno encuentra, yo entiendo y lo comprendo, que la gente está muy enojada. Y está enojada, y esto no es excusa, Jorge, en el mundo, después de la pandemia, la gente se enojó contra las estructuras políticas. La de derecha, la conservadora, se llevó a todos los oficialismos del mundo. Merkel. Y en países, Jorge, donde no había inflación, entraron a la crisis con estabilidad macroeconómica, entraron a la crisis sin pobreza. Y fíjese esa reacción unánime ante quien gobernaba.
Usted calcule que si nosotros tuvimos que agarrar, entrar a esa crisis con un país defolteado en peso, 40% de pobreza, el enojo, con razón, es mucho mayor. Pero eso no tiene que hacernos que por el enojo de la gente vayamos a simplicidades que en el mediano plazo la van a perjudicar. Cuando uno mira las propuestas esotéricas de salir dolarizando, y uno mira por otro lado, Jorge, la capacidad que Argentina, no en el futuro, ya tiene. Ya la Argentina en energía dio vuelta a la ecuación de déficit energético cuando terminamos el gasoducto. ¿Sabes cuánto fue ya la producción en Vaca Muerta en gas? 53 millones de metros cúbicos diarios ya estamos. Sí. En minería, Jorge, ya hoy tenemos 18 proyectos mineros en producción, 12 de oro, 3 de plata, 2 de litio, 1 de carbón. Tenemos 30 proyectos ya en etapa de exploración. El año pasado, ya, no es que lo vamos a hacer, fue récord de exportación minerales en los últimos 10 años. Hoy ya, Jorge, somos el cuarto productor mundial de litio, e YPF, a través de ITEC, una empresa tecnológica, ya está terminando el desarrollo tecnológico para la producción de acumuladores y baterías. Vasco. Escúchame, en la industria, perdóname que te diga esto, porque ¿cómo con esta Argentina que el año que viene va a tener un saldo favorable de la balanza comercial, que estamos dirigidos por un claro camino a dejar de tener para siempre el déficit de la balanza comercial? Vasco. Estamos en este camino. La industria automotriz, Jorge, acaba de anunciar en los últimos 3 meses, tanto Mercedes-Benz, Ford, Toyota, General Motors, $2.000 millones de inversión en la Argentina. Vasco, buen día, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Obviamente muchos se están preguntando qué es lo que va a pasar con el impacto de la devaluación. Entiendo que hoy Massa va a anunciar medidas para los asalariados, para los trabajadores. Sí. En la parte que a vos te compete, me imagino que estarás pensando centralmente en los industriales, en las pequeñas y medianas empresas. ¿Va a haber medidas también en ese sentido? ¿De qué se tratan? Sí. Bueno, dejá que las anuncie Sergio, porque nos gustaría que esto tenga un impacto global. Porque a ver si tenemos claro algo. Nosotros veníamos en un sendero desde agosto del año pasado, donde la gente pronosticaba el helicóptero y la Asamblea Legislativa. Ya pronosticaba el default en peso, la falta de reservas, devaluación brusca, etcétera, etcétera. Transitamos un camino, fuimos cumpliendo todo, ni nos fuimos al default en pesos, hicimos un canje voluntario, con un trabajo con los sectores cerealeros se juntaron 8.000 millones de reservas, se recompuso la relación con los organismos internacionales, digamos el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, etcétera, etcétera, etcétera. La inflación la tomamos en el 7,4%. En ese sendero de orden fiscal que trabajamos, la bajamos al 4,9 en noviembre, 5,1, terrible lo que la bajamos en diciembre. Ahora bien, nos cayó un meteorito. No es que pasó una pavada. Vos tuviste una seca que te llevó nada más ni nada menos que el 25% de todas tus exportaciones. ¿Fue peor la sequía que la pandemia? No, en el caso de... No, pandemia también nos caímos. No, pero te pregunto en números, en los números fríos, ¿qué fue peor? La verdad que no te lo puedo decir, pero esta fue terrible. ¿Por qué, Jorge? Porque el año pasado ya veníamos con 5.000 en contra, por la crisis energética del mundo. El millón de BTU, que lo importábamos a $8, llegó a 80. Ahora fíjate, eso ya lo resolvimos. Lo que podemos resolver, lo resolvimos. Está el gasoducto, lo terminamos en 8 meses, contra todos los pronósticos y contra lo que el Fondo Monetario nos pedía que no hiciéramos porque era un gasto. Y nosotros lo hicimos. Y hoy ya, esos 5.000 millones que tuviste en contra, ya estamos exportando a Chile, vamos a exportar a fin de año a Brasil, y se transforma en superávit. Bueno, lo mismo vamos a hacer en todos los sectores, pero en la mitad nos agarra esto, que no es solamente los 20.000 millones que no te entraron, es la economía que no estuvo, porque la soja no estuvo,
porque el 1,5 millones de camiones no estuvo, porque la molienda de eso en las industrias cerealeras no estuvo, la rentabilidad que hubiera dejado esa cosecha que derrama en el campo, derrama en camionetas, no estuvo. Hay menos leche, hay menos arroz, hay menos preñeces en las vacas por la seca. Esto fue un terremoto. Sí. Ahora, ¿qué hicimos? Fuimos con la mayor línea crediticia subsidiada a los productores. ¿Para qué? Para que cuando venga la lluvia los agarre produciendo al otro día y no que tengan que estar, como pasó en el 2002, levantando los embargos de la cosechadora, la hipoteca del campo, refinanciamos esa deuda a las viejas tasas para que puedan pagar después que pase esta... O sea, Vasco, hay un Estado bueno entonces, por lo que me estás contando, porque todos putean al Estado. Pero perdón, Jorge, dato mata relato. Sí. Las cifras que yo te doy son concretas. ¿Sabés en cuánto está la inversión hoy? La inversión hoy en la Argentina está en el 18.9% del producto. Jorge, es la más alta de los últimos 15 años. ¿Sabés cómo le fue a la inversión en la etapa de Macri? Cayó el 22%. Nosotros de ahí crecimos el 36%, y todo el % desde el pico de caída de Macri, y la tasa promedio de él, que era el rey del mundo capitalista, fue del 14,7%. Es decir, nosotros tenemos el 19%. ¿Y por qué los empresarios después aplauden el plan motosierra? Bueno, yo creo que hay que gastar mucho el psicólogo en Argentina, eso seguro. Ayer se lo dijo Sergio. Vos viste, perdón, con todo respeto, lo que propuso este señor Ocampo está en La Nación del domingo, no quiero exagerar en nada. Es el que habla de la dolarización. Entonces dijo que hay que ir a un proceso de dolarización, que va a ser largo, muy doloroso, pero que no se va a poder aflojar, porque una vez que se larga no tiene vuelta atrás. Y si uno lo hace mal, textual, no va a pasar como a Burundi, que tuvo 12 millones de porcentaje de aumento de la inflación. Lo leí 3 veces porque dije, no puede ser lo que compré. Ahora yo te pregunto, todas esas magias que proponen, dolarización, banca offshore, todas las mismas que dijeron para salir de la crisis del 2001, que por suerte, como estaba unido el campo nacional, el radicalismo, el peronismo, dijeron salimos juntos, batimos todas esas magias. ¿Y en qué convertimos la salida? En el proceso de crecimiento más largo de toda nuestra historia entre el 2002 y el 2011. Con esa experiencia, ¿cómo hoy la alianza, ahora llamada Cambiemos, puede interpretar esa salida otra vez? O sea, la diferencia es eso, el campo popular hoy no está unido. Exactamente, a eso quería llegar. Hoy yo apelo a los radicales que han tenido una historia. Si Alfonsín escucharía estas cosas. Acordate que Alfonsín un día dijo con toda claridad, los radicales preferimos perder una elección que aliarnos con la derecha. Y la derecha es Macri. Textual. Sí, sí. Bueno, pero ahora, te pregunto, Jorge, porque yo soy un hombre de la producción, te estoy contando todos estos proyectos que ya están en marcha, no que los vamos a poner en marcha. Y todos que te traen dólares, pero por la solución genuina, que generando riqueza. Fíjate si en alguno de los discursos de todos los economistas de la oposición, de los dos, tanto Milei como el otro, te hablan una palabra de producir. No saben, ninguno de ellos distingue una vaca de un ternero, ninguno de ellos defiende o diferencia un bulón de una tuerca. No entienden la economía real, que es la única que a vos te saca de la crisis como te sacó en la crisis que nos dejaron en el 2002. ¿Me comprendés? Entonces, hoy vos, todos estos inversores que te acabo de contar que ya están en minería, que ya están en la industria automotriz, que ya están en la industria forestal, que ya están en la energía, por eso la inversión está en el 19%, le vas a decir que le vas a cambiar la moneda, que vas a hacer una banca offshore, que vas a hacer un cocoliche, que querés ser un suburbio de un país que no te acepta, que es Estados Unidos, teniendo su moneda. Entonces,
Lo que Argentina tenemos que hacer es ser un país normal, con tu propia moneda que flota, con equilibrio fiscal, porque te aseguro, Jorge, y te firmo un escribano, que Argentina en 3 años, su problema va a ser qué hacemos con el exceso de dólares, no con la falta. Ahora, lo único que faltaría... Nuestra va a ser cómo distribuimos el ingreso, no cómo Exacto. lo generamos. Hoy nos cuesta distribuirlo, Exacto. porque nos cuesta generarlo. Esa era la última reflexión o pregunta que te quería hacer. Porque los números que das son impresionantes. Ahora, no le llega a la gente común. Exacto. Y ese es nuestro mayor preocupación. ¿Por qué? Te soy franco. Esto es lo que nos preocupa. Sí, claro. Pero voy a ser simple, si tengo un minutito para Dale. explicarte, ¿no? Para el que labura, hay 2 cosas que son trascendentes. Primero, tener empleo. Y segundo, que la plata te alcance. Bueno, todos los modelos de ajuste, por ejemplo, pasamos de Macri, ¿no? ¿Sabés cómo nos fue con la etapa de Macri? Destruimos, perdimos 225.800 puestos de trabajo. Empezó este gobierno, este modelo productivo competitivo, creaste 351.000 puestos de trabajo formales, que es el nivel más alto de los últimos 14 años. Y hace 34 meses consecutivos que crecimos el empleo formal, como vos bien decís. ¿Por qué te digo esto del empleo? Porque si hay una crisis terrible, y nosotros la conocemos, es el desempleo. El que no tiene trabajo no tiene ningún salario, no tiene ninguna protección. Ahora bien, ¿hoy qué nos pasa? Nos pasa que el que trabaja no le alcanza. Por eso las medidas que vamos a anunciar, porque no están nuestros planes como fueron los planes anteriores del fondo, que pasan por bajar salarios y la reforma laboral. Si vos te acordás lo que hizo este gobierno de Patricia Bullrich, de Sturzenegger, de todo lo que, López Murphy, cuando asumieron con la alianza, la primera medida que le pidió el fondo fue bajar salarios. Y fue la tablita de Machinea, ¿te acuerdas, no? Sí. Bajar salarios. Sí, me acuerdo. La segunda le pidió reforma laboral, a sangre o fuego. ¿En qué terminó? La renuncia del Chacho, las coimas del Senado. La Banelco. Ahora, no aprendieron. Fueron por más. Y ya inmolaron a los jubilados. Le sacaron la plata del sueldo a alguien que se la está devolviendo, ¿no? Porque era de él. Vas con lo Para que sea la variable de ajuste. Sí. Y te pregunto, ¿aprendieron? No. ¿De qué les sirvió? Si a los 2 meses el Fondo Monetario le sacó el banquito por 1.000 millones y lo llevó a la peor crisis social, política y económica de la Argentina. Lo último. Nuestra negociación es totalmente distinta. ¿Por qué le llevó tanto tiempo a Sergio esta negociación? Primero nos estamos haciendo cargo del perno que nos dejó el amigo Macri, ¿no? Que quede claro, no tuvimos nada que ver con ese endeudamiento. Pero él no está dispuesto a resignar esto, no está dispuesto a resignar crecimiento, no está dispuesto a resignar empleo. Por eso nos llevó la negociación que nos llevó, porque nos pedían el 100% de evaluación, él no lo aceptaba, después aceptaba el 60%, no lo aceptaba. Así arrancaron pidiendo el 100. Así arrancaron. Plata a la Corporación Andina de Fomento, a Qatar, a China, pero no tocó reservas para pagarle al fondo. Bueno, por eso tuvimos una devaluación igual que del 20%, la tercera o cuarta parte de lo que pedían. Ahora, vamos por la recuperación del salario. Lo tenemos clarísimo, pero ¿sabes por qué además? Porque no hay ningún modelo sustentable de crecimiento sin poder adquisitivo del salario. Para nosotros salario es mercado. Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Ahora, ¿el camino cuál es? Yo sé que es duro, pero es el crecimiento económico. Todo lo demás es como abanicar un cadáver. Entonces, yo veo que hoy los otros magos dicen, vamos a agarrar la LELIQ. Escucha bien, por favor, porque es increíble. Vamos a hacer un paquete. Se lo vamos a llevar a un fondo de inversión de riesgo en el mundo, ¿viste? Con jurisdicción en Nueva York. Se lo vamos a cambiar. ¿Escuchaste eso? Sí, sí. Esto era Plan Bonex. Plan Bonex, sí, sí, claro. Ahora lo perfecciona y lo quieren con jurisdicción en Nueva York. Ahora, ¿vos pensás que un país sale así? ¿Esto no te hace acordar mucho a un señor que hace muy poco emitió un bono a 100 años y lo compró él? Nada, maravilloso. Vasco, como una última nada más.
porque el candidato es Massa, pero es también ministro de Economía. Imposible que él solamente se dedique a la campaña. Hoy, digamos, Massa es la figura más importante de la economía. Digo, él como figura. Mira, yo te digo sinceramente, y no porque trabajo al lado de él, conozco a toda la dirigencia argentina. ¿Vos te imaginás a un joven manejando esta crisis? ¿Vos te imaginás al otro Caputo manejando esta crisis? Donde tenés que tener al mismo tiempo, es como un juego de ajedrez en simultánea, ¿viste? Pero del otro lado, en cada tablero, lo tenés a Karpov, a Fischer, tenés los mejores. Claro. Y hoy vos podés ir a lo que acaba de pasar con el Fondo Monetario, va a estar en los libros de las INE. Cuando hay un conflicto geopolítico y él le enchufa al Fondo Monetario Joanes. Sí, es verdad. ¿Tomamos conciencia de eso? Sí, lo de los Joanes y fue una jugada. La operación financiera, porque no está Estados Unidos, en 24 horas los países nuestros le dieron, creo que 1.000 millones, o 400, se me marea, para ir al fondo. Y voló a Qatar. Sí. Y no se entregó. Y siguió negociando. Le vende una heladera a uno de Alaska. Un esquimal, es tremendo. Sí, pero es lo que el país necesita hoy, salir, porque estamos, por favor, créemelo, Argentina está en la víspera de un proceso de desarrollo y crecimiento extraordinario. Si el campo nacional se une, vamos a ser propietarios de esos recursos. Si no nos unimos, corremos el riesgo de ser inquilinos, porque el gas se lo van a llevar. También Nigeria tiene gas. Sí. Pero nosotros lo que queremos, aparte de tener gas y exportar, tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur, queremos tener la planta de fertilizantes más importante que se vuelque sobre nuestro campo y nos va a doblar la producción del campo, Jorge. Vasco, en ese escenario, disculpame que... Dale, me gusta eso. En ese escenario, vos me venís a decir que yo tengo que dolarizar la economía y llevarme los depósitos afuera del país, y no tenés una idea de cómo transformar la tonelada de trigo de $300 a 2.000. Este es el club del PowerPoint, que no entienden nada. El club del PowerPoint. Que se creen. ¿No jugabas a la batalla naval? Sí, éramos chicos? Sí, claro. A4, A1, sí, hundido. Pues, estos juegan a la batalla naval y creen que pueden ir a la guerra. Vasco, la verdad, como siempre, un gustazo hablar con vos. Sos vehemente y clarito. A mí me gusta esa combinación, para mí es bárbara. Pero ¿sabés por qué? Créemelo, no soy opimudo. Hablo de realidad. Todo lo que te dije son cifras. Vos sabés que yo vi un debate el miércoles a las 2:12. Soy amigo, Borelli. Sí. Vasco, no quieren debatir con vos. Claro, y no es fácil. Decilo, hermano. Entras a sacar los chirimbolos. Cuando llevas esos chirimbolos a los debates que empezás a sacar y se marean todos. Dios mío. Vasco, te mando un abrazo grande. No, le mando un abrazo a usted. Chao. El Vasco de Mendiguren. A mí me gusta esta combinación de vehemencia, pero el tipo sabe. Sí. El tipo es muy clarito todo. Acá el problema, acá hay dos cosas interesantes que dijo. Si no te interesa me voy, negro. Acá hay dos cosas interesantes que dijo. Una, la unidad del campo popular. Y dos, tiene que bajar a la gente todo esto maravilloso que no cuenta. Si no baja la gente no se entera. 11 de la mañana, vamos.